buenos días desde acá, desde Argentina, y sé que hay algunas personas que nos están siguiendo desde otras partes del mundo. Le damos gracias a Dios por esta nueva transmisión que tenemos de Mujeres Tienen que Ser. Y si estás ahí, síguenos, comenzar en tus redes a compartir este tiempo que estamos pasando juntos en esta mañana. El hashtag que vamos a estar trabajando es Hablemos de Tolerancia. Hablemos de tolerancia. La importancia en este mundo que estamos viviendo, donde está siendo tan difícil el hacer al otro, el integrar al otro, el incluir al otro, y donde muchos de estos temas de inclusión y diversidad han sido palabras que parecería que en este último tiempo han sido como mal usadas también, y queremos en este tiempo poder, bueno, charlar, discutir. Siempre decimos que este espacio de mujeres tenían que ser un espacio que formamos ¿para qué? Para compartir nuestros pensamientos, para compartir nuestras acciones, para compartir cómo nos estamos parando como mujeres femeninas en este siglo XXI, y siendo esta cuarta ola de mujeres que estamos trabajando para revalorizar nuestros derechos y nuestra posición frente al mundo. Y bueno, uno de los temas que hemos trabajado durante este último tiempo ha sido el tema de el dualismo, ¿no? Ese pensamiento dualista que nos divide entre lo que es sagrado y secular, y cómo este pensamiento dualista ha sido tan profundamente arraigado en el siglo pasado dentro de la iglesia. Y la iglesia ha permanecido en ese lugar de lo sagrado, impartiendo enseñanzas que tenían que ver con la fe, que tenían que ver con la prosperidad, que tenían que ver con todo el área sagrada. Pero en este tiempo hemos sido desafiados como iglesia, y muchos hombres y mujeres de Dios nos han desafiado a como iglesia a dar un paso más y saber que nosotros somos los que nos tenemos que meter y ser esa luz en medio de las tinieblas y ser esa sal que sea la tierra. Pero como dice la palabra de Dios, de que vuelve la sal, se vuelve insípida, solamente ser pisoteada. Por eso creemos que nosotros como mujeres valientes, como mujeres femeninas, estamos levantando esa bandera en este tiempo. Y en el área de gobierno, bueno, hablábamos justamente de las diferentes esferas de la sociedad. Cuando hablamos de no tener este pensamiento dualista, de no dividir entre sagrado y secular, no tener un pensamiento cautivo, y leer la Biblia y acercarnos a la palabra de Dios, concepto de ser esas transformadoras en todas las áreas de la sociedad, en gobierno, en economía, en familia, en deporte, y hoy queremos específicamente gobierno. ¿Qué es que nosotras tenemos que ser esas ciudadanas que lleven un cambio a las áreas del gobierno en tu ciudad, en tu barrio, con tu vecino? Muchas veces hemos sido enseñados que la iglesia se tiene que meter en política, ¿no? La política es algo sucio, es algo corrupto. Pero en este último tiempo hemos visto que a través de las diferentes leyes, de los diferentes dictámenes, hemos visto cómo se ha avanzado en cosas que uno dice, no, pero esto es injusto, esto no queremos para nuestro país. Y hemos despertado y hemos dicho, no, no queremos esto. Por eso creemos que es importante nosotras como mujeres, de que ser, nos metamos y nos metamos
evangélico, que es un país formado, un país productivo, un país con justicia, un país sin corrupción, cuando tuvieron el momento por un partido de 85% de cristianos. Y uno diría, qué raro, ¿no? Pero bueno, en medio de todo eso, si bien tenían este partido comunista, hubo una luz en el medio de ese tiempo. Y este partido comunista llamó a los religiosos, a los pastores, para que vinieran al gobierno y dieran, como pastores evangélicos, dieran al gobierno enseñanzas que tenían que ver con los principios de Dios. Y uno diría, wow, qué espectacular, qué bendición. Pero ¿sabés qué pasó? Ningún pastor, ningún cristiano tomó esa posta, ningún cristiano vio ese desafío y dijo, sí, me meto en esa área de gobierno. Qué tremendo, ¿no? Porque hubo la oportunidad. Se abrió la puerta y en ese momento que se abrió la puerta no hubo ninguno que diga sí, entro por esa puerta. Yo inclusive cuando me invitan a predicar a lugares o a congresos de mujeres, les digo, hermanas, por favor, no oren más para que se abran puertas, no oren más para que se abran puertas, oremos para que haya hombres y mujeres que entren por esas puertas. Porque te quiero decir algo en esta mañana, las puertas están abiertas. Están abiertas las puertas de las municipalidades, están abiertas las puertas en las áreas de gobierno, están abiertas las puertas en deporte, están abiertas las puertas en educación. Tenemos que entrar ahí en la educación, inclusive este próximo sábado vamos a tener un encuentro de educadores, de colegios cristianos, para ver cómo nosotros tenemos que meternos en esa área de la sociedad. Cuando nosotros meditamos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio permanentemente habla de gobierno, y cómo el pueblo de Israel se metía en esas áreas de gobierno. Cuando vemos hombres como Nehemías, como Esther, como Daniel, que fueron influencia en áreas de gobierno y en medio de gobiernos idólatras, en medio de gobiernos injustos, en medio de reinos paganos. Pero ellos, Daniel, Esther, dijeron nos metemos. Y cómo transformaron las áreas, cómo pudieron traer esos principios del reino de Dios. La palabra de Dios dice que Él es Rey de Reyes. ¿En dónde? ¿Dónde reina un rey? ¿Dónde es Rey de Reyes un rey? En el gobierno. Por eso, en esta mañana es este llamado a mujeres que se animen a meterse en los consejos de mujeres, en los consejos de niñez, adolescencia y familia de tu barrio, en las comunidades, en los lugares donde se están trabajando las agendas públicas, ahí meternos. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 9, ahí se encuentra Moisés frente a ese pueblo, un pueblo que no tenía gobierno, era todo nuevo, imagínense, venían de la esclavitud y de pronto tenían libertad y tenían ese líder, Moisés, y empezaron a mirarlo a él y decir, establece gobierno en medio de tu pueblo. Y ahí vemos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 9, cómo Moisés empieza a establecer gobierno para el pueblo de Israel. Y es tremendo. Después vos ahí, fíjate,
en el libro, es tan tremenda la historia cuando él dice, tengo todo este pueblo, no voy a poder aconsejar a cada uno, no voy a poder resolver el problema de cada uno. Y ahí viene la estrategia, divide al pueblo, de a 10, de a todo. Y te quiero dar, vieron, les conté que estoy con este libro que me está enriqueciendo mucho, que es de Landa Cope, que tiene que ver con principios de transformación, ¿no? que encontramos en el Antiguo Testamento. Y ahí hay 3 características que tenemos que buscar en nuestros gobernantes, 3 características que tenemos que buscar en aquellos que elegimos. Yo te preguntaría, ¿fuiste a votar? Y a veces lo vemos como, no, que los políticos, y después nos quejamos cuando tenemos políticas injustas, cuando tenemos leyes en las que nosotros no estamos de acuerdo y vemos que está avanzando, ¿no es cierto?, el feminismo radical, y vemos que está avanzando todo lo que tiene que ver con la ideología de género, porque ellos sí valoran meterse en áreas de gobierno. Y en este tiempo te animo, y ahí te hablo de 3 características. En primer lugar, dice en el versículo Deuteronomio capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, busca carácter, que sean hombres sabios, expertos y entendidos. ¡Wow! ¡Qué características!, ¿no? Pero imagínense que tenían que buscar estas características en un pueblo que no había sido formado, porque venían de la esclavitud, de ser esclavos en Egipto. Y de pronto dicen, ¿y de dónde sacarían esas características? Pero evidentemente ahí había hombres sabios, hombres expertos, y yo clamo a Dios por mi municipio, por mi lugar, por mis diputados, por mis senadores. Ahí sí podemos poner en el chat, vamos a poner los senadores que tenemos acá en Argentina, los diputados y senadores que tenemos en Argentina, y busca los senadores y los diputados de tu lugar. Carácter. Después habla de representatividad, que el pueblo busque de cada tribu del pueblo de Israel, tenían que buscar, la tribu tenía que buscar su representante. ¿Quién los iba a representar? Qué tremenda, ¿no?, la palabra de Dios en este tema de la representatividad. Y no solamente eso, ¿no?, sino que cuando habla de estos que representaban, tenían que representar tanto a los débiles como a los poderosos. ¡Wow! Por eso me encanta cuando mi esposo Alejandro hace años, ¿no?, que él no habla de la igualdad. Y a veces nosotros como que copiamos frases porque nos parecen copadas, ¿no? Igualdad de oportunidades, ¿no? Nos parece una frase como, wow, sí, igualdad de oportunidades, nos habla de justicia. Pero mi esposo muchas veces encara el tema no con el tema de igualdad, sino con el tema de equidad. Y entonces la equidad tiene que ver con estos gobernantes, estos que deciden, estos que hacen justicia, pero tanto para el débil como para el poderoso, ¿no? Ahí lo vemos en el versículo 17. ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuánta sabiduría que encontramos en la palabra de Dios cuando la leemos, no con un pensamiento cautivo en lo religioso, sino con un pensamiento de que nosotros somos esos transformadores en el área de gobierno. Habla de carácter, habla de representatividad y habla de consenso. Y en este tiempo el consenso es tan importante, donde vemos esta grieta, esta famosa grieta, sobre todo acá en Argentina, el consenso en cada lugar. Por eso hoy estamos con este hashtag que dice, hablemos de tolerancia. ¿Cómo buscamos el consenso? ¿Cómo buscamos el consenso cuando somos un concejal que vamos con estos valores del gobierno del Rey de Reyes? ¿Cómo buscamos el consenso cuando estamos trabajando en diferentes lugares
donde se trabaja el tema de derechos humanos desde un rol tan a veces de falta de tolerancia. El otro día estaba mirando un videíto que habla de cómo fue creciendo el tema de los derechos humanos y que fue tan importante, ¿no es cierto?, en todo lo que fue el siglo pasado, en el principio de los 90, el tema de los derechos humanos. Pero este videíto, cuando hace todo el ciclo de los derechos humanos, dice que el oprimido después se transforma en el opresor. Qué tremendo, ¿no? El oprimido se transforma en el opresor. Por eso hablemos de tolerancia. Aquellos que en algún momento sufrimos por ser oprimidos, cuidado, que no nos transformemos después cuando tenemos gobierno, cuando tenemos autoridad, que no nos transformemos en esos opresores. Por eso el tema del consenso es tan importante y de gobernar, tanto para el más débil como para el más poderoso. Y quiero terminar con esta frase que me encantó, que trabajamos ayer con una conferencia que tenemos en lo que es el sur global, de aquellas personas que estamos trabajando en misiones, que decían: amemos la misericordia, pero hagamos justicia. ¡Wow! ¡Qué frase y qué responsabilidad! Porque a mí personalmente me sale amar la misericordia, pero después dice: y hagan justicia. Y ahí yo digo: ¿seré que tengo ese amor, esa gracia para hacer justicia? Y que cuando veo una situación que me indigna, no responder desde la violencia, sino que cuando vemos una situación que nos indigna, responder desde el amor, responder de este Rey de Reyes, responder desde la palabra de Dios, responder desde sabios, entendidos y expertos que buscaba Moisés. ¡Qué responsabilidad! ¿Cuánto para meditar? Ahí pon en el chat si tenés alguna pregunta, si te sentís desafiada por esta palabra. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es que nuestro Dios es justo. Y ese atributo de Dios de justicia se quiere reflejar en el gobierno de cada ciudad, de cada pueblo, de cada nación, aún de cada iglesia, aún de cada ministerio, aún de cada trabajo que estás haciendo en tu barrio. Nosotros ahora acá en Ituzaingó estamos haciendo una olla familiar, donde estamos compartiendo de nuestra necesidad, porque hay mucha necesidad en nuestro barrio con todo el tema del COVID-19, con todo lo que nos estamos cuidando, y mucha gente que no está recibiendo sueldo y no tiene para comer. Estamos amando la misericordia, pero también nos sentimos tan desafiados para hacer justicia en el lugar donde estamos. Y ahí a donde estás, escribí en el chat tus preguntas, tus inquietudes. Ahora vamos a pasar un videíto que nos va a inspirar de cómo estamos trabajando acá en Juventud con una Misión Ituzaingó, y después vamos a pasar las plaquitas de mujeres tenían que ser, mujeres en la historia que nos inspiran y nos alientan. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Acá estamos preparando toda la olla popular acá en Juventud con una Misión.
y queríamos contarle un poquito de cómo surgió esto, viendo tanta necesidad que hay en estos tiempos, la gente no pudiendo salir a trabajar. Vemos acá en el barrio que era una oportunidad clave para poder nosotros darle de comer a la gente. Dios nos inquietó en el corazón poder darles un plato de comida y más allá de la comida poder orar por ellos, hablarles del amor de Jesús. Y la verdad que Dios nos ha sorprendido un montón. Cuando empezamos con esta idea no teníamos nada, ningún kilo de arroz, nada para ofrecer, pero apenas empezamos a hablar, un montón de gente empezó a ofrendar, a traer donaciones, y queríamos extenderles las gracias a las iglesias, a los pastores, a las familias, a los conocidos que nos han traído un montón de mercadería, y no solo para esta olla popular, sino para poder seguir haciendo más. Así que esto es un trabajo de cuerpo, de equipo, y muchas gracias. Y esto nació del corazón de Dios y esto va para adelante. Muchas gracias. Una manera tan práctica, una manera tan práctica de amar la misericordia y hacer justicia. Y hay mujeres que en el 1700, en el 1800, mujeres que nos inspiran. Así que ahí Moni nos buscó, la pastora Mónica nos buscó algunas plaquitas y algunas perlitas que te queremos compartir en esta mañana. Y como siempre te decimos, tenete un papel y un lápiz y anda anotándote estas mujeres, así después sabes más de su historia. A ver, Moni, contanos qué nos buscaste para hoy. Y mira, Marta, para hoy tenemos 3 mujeres, la verdad, excepcionales. La primera mujer de la que les quiero compartir algo es de Rosario Vera Peñalosa. Rosarito, para los que conocemos. Algunos capaz la conocen solo por la canción, ¿no? Pero realmente ella fue una mujer que tuvo un empuje tremendo en lo que es educación. Ella fue una pedagoga, una educadora, fue docente, fundadora de institutos educativos y que capacitó a otras mujeres para poder trabajar a través de la niñez, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ella estudió en la Escuela Normal de La Rioja cuando la escuela se inaugura, ¿no? Y la escuela esta de La Rioja fue inaugurada por Annette Heaven y por Berenice Avery, 2 de las maestras cristianas evangélicas que Sarmiento trajo de Estados Unidos para poder impulsar la educación pública en nuestro país. Imagínate qué tremendo. Ella hace sus estudios, cursa sus estudios secundarios y el magisterio, que esa era la carrera docente de la época, y se recibe como maestra normal con estas mujeres. Después de esto, su carrera, su trabajo, le legó el nombre de maestra de la patria. Ella es una riojana de nacimiento, nació en La Rioja, fue impulsora de la educación inicial en Argentina. Fue, mira, maestra jardinera, docente de grado, profesora, directora, supervisora, inspectora, fundadora de institutos educativos, capacitadora pedagógica en enseñanza primaria, media, pública y privada. Y también se dio el lujo de enseñar a las docentes cómo armar bibliotecas. Ah, impresionante. Un currículum que realmente te deja así con una admiración tan grande, ¿no? Ella consideraba que la infancia era como el tiempo por excelencia para la formación del ser humano, ¿no? O sea, no solo la educación como letra y número, sino como persona, ¿no? Que eso es como, creo que la perla de esta mujer. Recorrió todo el país enseñando. Y en esa época. En esa época, que era realmente una época bien difícil, donde la mujer tenía poco protagonismo, ¿no? Ella enseñó, dictó cursos, dio conferencias, transmitió estas técnicas y participó, escucha bien esto, del primer Congreso Patriótico de Señoras en América del Sur. Ah, bueno. Las que nos están escuchando, un aplauso, por favor, para esta mujer. Mujer tenía que ser. Tenía que ser. Y sabes que falleció el 28 de mayo, por eso ese es el Día Nacional de los Jardines de Infantes. Por recordar
la muerte de Rosarito Vera Peñalosa, una mujer maravillosa. Tengo otra mujer, preciosa mujer, muy poco conocida. Esta mujer se llama María Remedios del Valle. Ajá. Pero la verdad que me inspiró mucho su historia. Esta mujer era una militar afroargentina. Fue una mujer nacida de esclavos aquí en Buenos Aires en la época del 1810. Y esta mujer era, viste que en 1810 teníamos un sistema de castas. Claro. Y todavía existía el sistema de castas en la colonia. Y ella era considerada la parda. Claro. ¿No? Pero esta Wow. parda tuvo Hablemos de historia. tolerancia. Hablemos de tolerancia. La parda tuvo su historia y un protagonismo tremendo. Porque Me encanta de estas historias, Moni, que son mujeres que no se quedaron. ¡Qué tremendo! no. Y mira, ella nació en el 1767, más o menos. No hay como una fecha exacta, pero ahí está. ¿Y qué fue lo que hizo? Ella, junto con su esposo, ella estaba casada, tenía un hijo propio y uno adoptivo, que ella criaba. Junto con su esposo y con sus dos hijos, ellas participaron, escucha bien, en la defensa de Buenos Aires cuando las invasiones inglesas. Ella, el esposo y los hijos estaban al frente de batalla y ella estaba como en la parte de la logística. Pero después empieza toda nuestra lucha por la independencia. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer se enrola, digamos así, junto al general Belgrano, ¿no? Y le pide, mira, dice que ella va a hablar con el general Belgrano y le pide que le permita ir a apoyar a las tropas. Generalmente las mujeres ¿en qué apoyaban? Enfermería, aguateras. Entonces, pero esto le generaba problemas a San Martín, o sea, una mujer en medio de tantos varones. Entonces Belgrano la rechaza, le dice que no, pero ella se mete igual. Cuando empezó la batalla, ella se mandó igual. ¿Y qué hacía? Arengaba a los soldados a ir a la lucha, hacía de enfermera, cuando alguien caía tomaba las armas y también luchaba. Así que ella en combate pierde a su esposo y a sus dos hijos. Ay, Dios mío. Y, mira, estuvo, no sé, capaz que los que les gusta la historia van a escuchar estas batallas y van a decir, ah, sí, yo lo estudié, yo lo escuché. Ella era considerada una de las niñas de Ayohuma. Ella combatió en Ayohuma y en Vilcapugio, en Huaki, en Tucumán, en Salta, y fue baleada en batalla, fue capturada y llevada prisionera. ¿Y sabés qué hacía cuando estaba prisionera? Ayudaba a escapar a los oficiales para que pudieran volver con el general. Y debido a eso se ganó, cuando la descubrieron, 9 días de azotes públicos para escarmentar a todo aquel que pretendiera ayudar a los soldados a ser liberados. Esto le dejó cicatrices y secuelas tremendas, pero ella, ¿qué hizo? Dijo, bueno, mejor ya me quedo y ya escarmenté, ya no. Se escapó y volvió a la lucha. Ya Belgrano había bajado del Alto Perú, entonces ella se queda peleando con Güemes, ¿no? Y sigue su campaña como una militante hasta que la independencia de nuestro país se finaliza. Ella luchó todo el tiempo, realmente impresionante su mujer historia. tenía que ser. Aquí en Buenos Aires, mujer tenía que ser y valiente. Y valiente. Y en esa época, cuánto más nosotras. Y la última mujer de la que te quiero hablar también es como una mujer que tiene una importancia muy grande para este tema, es Hannah More. Ella fue una educadora, también fue docente, fue escritora y una reformadora social. Era muy conocida por sus escritos, escribía poemas, escribió libros, escribió muchas cosas, ¿no? Pero alentaba a las mujeres a unirse al movimiento en contra de la esclavitud. Entonces, ella era inglesa de nacimiento, escritora, dramaturga, defensora de los derechos humanos, luchó por la libertad de los esclavos, luchó a favor de los derechos de la mujer y de los niños, fue
pilar de los principios cristianos frente al embaste humanista de la Revolución Francesa, a través de su literatura y a través de lo que ella promovía, ¿no? Mira, realmente esta mujer hoy me volvió loca. O sea, no nació en una familia cristiana, ella se convierte al Señor, ¿no? Y dice que ella había conocido mucho el reconocimiento y la fama por lo que había escrito, por lo que había hecho, pero lo más importante dice que fue cuando ella realmente se encontró con Jesús, ¿no? Y eso le dio como otro impulso a su lucha. Y ahí cuando ella se convierte, ¿con quién se encuentra? Después que Jesús cambia su vida, entre sus nuevos amigos estaban John Newton, que era un antiguo esclavista que compraba y vendía esclavos, que se convirtió también y se convirtió en pastor y se convirtió también en un luchador en la defensa de la libertad de los esclavos, y fue el autor del himno Amazing Grace, que todos lo cantábamos, y se hizo amiga también de William Wilberforce, el parlamentario que luchó por la abolición de la esclavitud. Durante la Revolución Francesa ella jugó un papel fundamental como formadora de opinión frente al humanismo anticristiano impulsado por los revolucionarios. Qué importante esto, formadores de opinión, porque cuántas veces, Moni, repetimos cosas porque lo dice la opinión pública y no reflexionamos, será así. Lo tomamos por sentado, bueno, si la mayoría lo dice, es que debe ser así. Formadores de opinión pública, esto tenemos que trabajar en ese tema, ser formadores de opinión pública. Y mira, esto es una perlita, porque estos días hablábamos de que no queremos que nos roben las palabras, ¿no? Y hay palabras que nos da escalofrío usar. Pero dice que su trabajo a favor de los derechos de la mujer, que no se desligó, o sea, trabajó a favor de los derechos de la mujer, pero también en la lucha contra la pobreza, contra la esclavitud, contra la ignorancia. Algunos autores la ubican como una de las grandes feministas, y esta palabra da como escalofrío. Pero ¿sabes qué? Como rescaté algo tan lindo de esto, ¿no? Porque dice que el mensaje de esta mujer a través de su obra hacía un hincapié en el valor del papel de la mujer de manera integral, racional, o sea, desde todo lo que vos compartías ahora, ¿no? Desde la inteligencia, desde las virtudes, desde todo lo que tenemos como mujeres, ¿no? Pero también reivindicando el carácter de una esposa, de una madre, o sea, sin relegar lo integral, otro. Integral. Esto que vieron que estamos también teniendo, El Mundo Necesita Padres, que es un evento que estamos haciendo martes y jueves, dando capacitaciones y todo eso, y justamente esto, ¿no? La importancia de lo integral, la importancia de lo integral. Es muy, muy, muy relevante este tema. Y otra perlita hermosa, dice que la renta de todo lo que obtuvo ella con la venta de sus libros, con su obra y todo, lo donaba a la obra misionera. Así que gran parte de sus ganancias era para justamente apoyar a los que trabajaban en contra de la abolición de Tremenda esclavos. esta mujer, Hannah More. Hannah More. Búsquenla, googleenla, enseñémosles, ahora que tenemos muchos de nuestros niños en casa, enseñémosles a los niños, a los nietos, las historias de estas mujeres que realmente se pararon, hicieron historia. Bueno, ahora vamos a un videíto que va a presentar a la entrevistada que tenemos en esta mañana. Hola, mi nombre es Ana y hoy tengo el gusto de presentarles a una mujer que conozco hace 17 años. Fue la líder de mi escuela de discipulado, fue madrina de mi boda, es una amiga. Y puedo decir de esta persona que es una persona temerosa de Dios, una mujer que busca la voluntad de Dios, es una persona muy genuina, su pasión son las personas, es el discipulado,
tiene un corazón inmenso y una alegría y una risa contagiosa. Es una persona que no pasa por desapercibida y a lo largo de estos años me ha enseñado mucho acerca del carácter de Dios. Así que hoy les presento a esta mujer y se llama Francesca Woodman. Francesca, te damos la bienvenida. Qué hermoso tenerte en esta mañana con nosotras en estos segmentos, en este programa, en este vivo que llamamos Mujeres Tenían que Ser. Gracias, Franche, por estar y para que ustedes vean también la interculturalidad que tenemos en este tiempo, queríamos emocionarte con esta presentación que es una finlandesa que ahora está en Finlandia con su esposo, pero queríamos que ella te presentara. No, y me hicieron llorar, no me la esperaba. Sí, estamos haciendo llorar a todas nuestras, Ahora como arranco. Preparamos esa perlita de que hay nacidas presentes, ¿no? Pero estamos ahora hablando cómo sigo, Marta. Qué lindo, Franche. Bueno, ahora las mujeres que nos están mirando ahí en el Facebook y los varones que nos están mirando, si quieren, aprovechemos para hacer preguntas. Francesca, contanos un poquito, bueno, en primer lugar tu nacionalidad, si estuviste acá en Argentina y qué edad tenías cuando viniste a Argentina. Bueno, Marta, la verdad, primero que nada, un privilegio poder estar con vos en este espacio y saludos a todos. Gracias, Ana, por esa presentación. Nací y me crié en Puerto Rico. Para los que no saben dónde queda Puerto Rico, queda en el Caribe, al lado de República Dominicana, una de las islas pequeñas, pero de las más grandes, de las menores dentro de las grandes Antillas. Llegué a Buenos Aires en septiembre del 99 para hacer mi escuela de discipulado y entrenamiento, invitada por José María Liste, que él era el que estaba dirigiendo la escuela en ese momento. A José María lo conocí en el julio del 99, gracias a Naida y Martín Peregrina, Naida puertorriqueña, Martín argentino, que hicieron un viaje misionero a India, y yo no sé cómo Dios hizo que yo terminara en India, conociera a José María y terminé en Argentina para hacer mi escuela de discipulado. Y eso fue, bueno, 20 años atrás. Así que tenía 20, bueno, cumplí creo que mis 24 ahí en Buenos Aires. Recién estábamos hablando, Franche, antes de empezar el programa, que cuando llegaste a Argentina no había celular, no existía el internet. Hablábamos por teléfono, de un teléfono público, tenías que buscar monedas, ¿no? Y era súper difícil conseguir las moneditas para llamar a Puerto Rico porque era un montón de monedas que tenían. Franche, ¿cómo fue tu adaptación acá en Argentina? ¿Fue difícil? Fue interesante porque no pensé que iba a tener tanto choque cultural siendo que hablábamos español. Todavía hasta hoy, tengo el acento porteño. Porque me acuerdo que durante toda mi escuela peleé para que no se me pegara el acento porteño, porque yo decía, tengo que mantener mi puertorriqueñidad. Y estando en tiempo práctico, estábamos en el sur de Argentina y estábamos evangelizando, y la persona a la que estábamos evangelizando, justo yo le estaba hablando, la persona me mira a la otra chica con la que yo andaba y le pregunta, ¿qué dijo? Y yo me quedé, te acabo de decir. Hablo español. Estoy hablando en el mismo idioma. Y dije, bueno, si no podés contra ellos, úneteles. Y aprendí el acento porteño para poder llegar a la gente y que recibieran el mensaje de Jesús, no el acento. Qué tremendo, ¿no? Porque aún en ese tema de la comunicación entre naciones,
cómo correcto. tenemos que trabajar también el tema de la tolerancia, de amar al otro, Sí, tal cual. Y hacerte al de, griego griego, al argentino y al argentino. judío judío, y al porteño porteño, porque una cosa era el sur y Franche, otra cosa Buenos Aires. y bueno, pasaron los años y ¿cómo está conformada tu familia en este momento? A ver, me casé con un galés que vino por la base. eh, para los que no saben dónde queda Gales, queda dentro del Reino Unido, es parte del Reino Unido. Y vino a hacer su escuela de discipulado 2010, me parece que fue, y se quedó, y bueno, de ahí nos casamos y tuvimos un hijo en Argentina, Evan Moisés, que donde quiera que él va se presenta y él dice que él es de Argentina. Y él tiene 5 años y otro hijo varón, Benjamin o Benjamín, de 3 años que nació en Hong Kong. Estamos O sirviendo sea hoy por que hoy en Asia. súper internacional. Sí. Y los nenes son una mezcla muy 50-50, muy 50-50 del padre y de mí. Entonces no son ni rubios ni negros. No son ni ojos azules ni ojos negros negros. Así que una mezcla. Nosotros le decíamos a ustedes, ¿te acordás el matrimonio Benetton? Sí, sí, sí. Y otra persona nos decíamos que que Jonathan era la leche, yo el café, y que tuvimos capuchinos. Ay, qué lindo. Franche, contame un poquito dónde estás ahora, dónde están ahora con tu Bueno, esposo y con tus hijos. hace 5 años que salimos de Argentina, veníamos con el corazón hacia el país vecino, el hermano mayor de acá de Hong Kong, y por X o Y razón Dios nos desvió el camino y nos dejó acá en Hong Kong. Y estamos sirviendo con YWAM Gateway o Hukum Gateway acá en Hong Kong. Los líderes son Diego y Andrea Cervant, argentinos, y Meno y Jan Stolbinder, un holandés y una hongkonesa. Qué Y con lindo. ellos estamos sirviendo acá hace 5 años ya. Qué lindo, Fran, porque bueno, justamente varios de estos bloques hemos tenido mujeres, viste que le llamamos mujeres tenían que ser, Me encantó, me encantó. que están sirviendo en otras partes del mundo. Eh, bueno, la semana pasada tuvimos una soltera, ahora queríamos tener una casada, y el tema de la interculturalidad, porque, Ujú. bueno, vos puertorriqueña sirviendo en Argentina, tu esposo galés, tus hijos y ahora en Hong Kong. Em, ¿Cómo ha sido para vos adaptarte a la cultura hongkonesa? ¿Ha sido difícil? ¿Te Ujú. han aceptado? ¿Cómo fue ese proceso? La cultura hongkonesa tiene una mezcla muy interesante, porque tiene mucho del británico, del tiempo que fueron colonia británica, pero también tiene mucho del asiático. Entonces es una mezcla interesante. A veces me hace acordar mucho a Puerto Rico en algunas idiosincrasias y otras veces Nacarile del Oriente. Es otro mundo, muy individualista. Y luego de haber pasado 17 años en Buenos Aires, en una base de juventud con la visión, fue un choque muy fuerte. Y ese primer año me costó muchísimo. Me la pasaba conectada al internet, todavía me la paso conectada, pero no tanto como antes, hablando con todos en Argentina. Fue duro, fue difícil, porque hasta que no llegas a conocer a la gente, no hay esa apertura o ese sentido de familia o de amistad. Una vez que logras penetrar esa barrera, son geniales, súper cariñosos, generosos, pero con sus límites británicos. Franche, te hago una preguntita. ¿Y qué idioma se habla en Hong Kong? Cantonés, porque tampoco se maneja el mandarín, pero principalmente es cantonés. Y gracias a Dios, algunos todavía hablan inglés, entonces cuando estoy trabadísima, me ayudan los que hablan inglés. Claro. ¿Y vos estás hablando cantonés un poquito? Mowa,
ese significa no. Eh, tratamos lo básico, indispensable, como para podernos comunicar. Gracias, justo en la zona donde estamos nosotros, hay muchos abuelitos. Entonces ellos son, algunos te sorprenden y te hablan un inglés, pero pum para arriba. Otros es solo cantonés. Entonces, a mí me gusta por lo menos decirle buenos días, buenas tardes, cómo le va, algo con lo que pueda hablar. Justo me pasó que ahora nos mudamos de lugar y donde estamos viviendo hace 3 días ya, es más gente cantonesa. Entonces fui al market, al mercado de frutas y de verduras, a pedir espinaca. Entonces ya gracias a Dios reconozco la espinaca y le pedí el numerito, todo, y me dice la señora, ¡ah! Y me empieza a hablar todo en cantonés, y yo le empiezo a decir, no, mi cantonés es muy malo, oh, pero muy bien, y la señora la dejé estaba toda seria, la dejé con una sonrisa de oreja a oreja. Qué lindo, Fran. ¿Y con los nenes cómo hacen? ¿Hacen escuela en la casa? Evan está yendo al jardín, lo llevé un poquitito más atrasado de lo que lo llevan acá, porque queríamos que pudiera manejar bien el inglés y el español antes de entrar al jardín. Él ahora está en el 2.º nivel de jardín, lo que llaman acá Kindergarten 2 o K2, y ya él se puede manejar con el cantonés, entiende mucho cantonés, pero no lo habla, le da pacho, le da cosita hablarlo al frente mío, ¿No? pero le da vergüenza, pero dentro de todo entiende muchísimo, y cuando la gente le habla, les responde en inglés, si estoy yo presente, si no, les responde en cantonés. Y algo que me dijo el maestro de él es que él puede comunicarse con sus amiguitos que hablan cantonés solamente. Así que... Qué interesante, qué hermoso, Franche. Y te hago una preguntita, bueno, para los que no saben, ¿cómo es, digamos, el hongkonés físicamente? Es como parecido a los chinos, ¿no? Muy parecido, es muy... te pasa por desapercibido, pensás que es lo mismo. Y ellos, si vos te confundís a un hongkonés con un chino, ¿les gusta, no les gusta? ¿Cómo? No, es como que digamos que son gallegos. Un argentino gallego, algo así. Sí. Hay como esta Claro. falta de esta discriminación, ¿no? Correcto. Qué fuerte, qué fuerte. Por muchas situaciones y muchas historias que vienen entre los países. Y hemos visto el porqué también, nosotros mismos. Pero eso en otro momento. Franche, y vos con tu color de piel y todo eso, con el hongkonés, que digamos es como más, como físicamente como el asiático, ¿cómo fue tu inserción? En Hong Kong, dentro de todo, están más acostumbrados a esta mezcla racial. Entonces, no tuve tanto choque. Gracias a Dios no he tenido mucho choque yo en los lugares que he ido. Pero acá están acostumbrados a tener muchos norteamericanos que han venido, o africanos. Claro. Entonces tenés... Hong Kong es muy Nueva York en ese sentido. Es muy multicultural en sí. Aunque la zona donde nosotros estamos, la gente no lo es tanto. Y sin embargo, con todo eso, la gente, la relación que he podido tener con la gente ha sido muy buena dentro de todo. Y siempre que ven a los nenes, acá la gente ama a los niños. Entonces, cada vez que ven a los nenes es como, wow. Y siempre que pasamos toda la familia juntos... Algunas preguntitas nos están haciendo. Sí. ¿Cómo es criar hijos de la tercera cultura? Todavía lo estoy aprendiendo. es muy... Depende mucho de cada niño también, porque tiene su propia personalidad el niño. Y al estar en un país donde ya es otro idioma el que están aprendiendo con otra cosmovisión, y uno tratando de también implementar la cosmovisión bíblica, más todo el bagaje que uno trae culturalmente, más la cultura de mi esposo, es toda una cuestión que necesitas al Espíritu Santo todos los días.
muy fuerte, muy fuerte. Franche dice, ¿cómo Dios te está usando hoy como familia? Creería principalmente en, aparte de las escuelas de discipulados que estamos corriendo y demás, O sea, es ¿están el haciendo hecho, escuela de discipulado? sí, vamos a comenzar la próxima hora en septiembre, el ¿Y 14 de cómo es con septiembre. el tema del COVID? Y acá está muy tranquilo el tema. Lo han logrado controlar y manejar las autoridades muy bien. En ese sentido, Hong Kong dio una respuesta muy rápido también por la experiencia que tuvieron con el SARS o con la gripe aviar. Claro, ya tenían Entonces como fue esos hábitos, ¿no? correcto. Entonces, y el pueblo no tuvo que el gobierno implementar tanto, ya la gente automáticamente empezó a protegerse. Lo que tuvo que salir el gobierno fue a decirle paren, 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 porque se estaban volviendo locos para buscar máscaras, para autoprotegerse. Entonces ahí el Wow. gobierno tuvo que pedir, bajen un cambio, nosotros vamos a proveerles, va a haber suficiente suministro, no se preocupen. Bueno, Pero dentro de todo Franche, está bien. qué hermoso haber compartido esta mañana con vos. Espero, Ay, bueno, de la última que tuvimos con Silvia Moyano, también mucha gente preguntando, mucha gente pidiéndonos más información. Así que le doy gracias a las personas que nos están siguiendo ahí en el vivo y les vamos a mandar toda la información. Y la última preguntita, sí, cuando las iglesias son grandes, son pequeñas en Hong Kong. tenés una mezcla y una variedad de iglesias pequeñas, cantonesas. Nosotros vamos a una local, pero que es bastante grande. Y acá la clave son los grupos caseros. El tema de grupo casero es la clave acá, tanto en iglesias grandes como en iglesias chicas. Se trabaja mucho con Se grupos trabaja mucho. caseros de discipulado. Correcto. ¿Y la iglesia sí más grande, sabes cuántos miembros tiene? Y las que yo conozco andan entre los 4.000, 5.000. Igual el cristianismo sigue siendo mínimo acá, creo que menos del 10%, si no me equivoco. Ajá, ajá. ¿Y hay, la iglesia tiene como una vocación de trabajar en áreas de gobierno o no? El tema del gobierno acá, Marta, es, antes sí, y se podía, hoy en día están pisando y trabajando y tratando de ver cuáles son las formas, porque Claro, hay muchos cambios muchos del cambios. hermano mayor. Muchos cambios, muchos cambios. Franche, bueno, ahí vamos a estar orando por tu vida. A los Gracias, que nos están Marta, siguiendo, por favor, tengan en su corazón a Hong Kong, a por nuestros favor. misioneros que tenemos lejos, que tenemos en el campo, a las familias, que como decía Franche, no es fácil criar hijos en otras culturas y es un gran desafío. Franche, Ujú. gracias por esta mañana. Gracias a vos, Marta, por este espacio. Qué lindo escucharte, verte y ver a todo el equipo que está junto con vos. Los amamos y los Gra- extrañamos. Gracias, Franche. Esperamos que pronto podamos volar para Hong Kong, se abra Ay, acá sí, el tema del COVID-19 en Argentina y podamos ir a verlos. sí, sí, nosotros nos quedamos con las ganas de verlos a ustedes. Dios les bendiga. Un cariño Besos. para todos los obreros ahí en Hong Kong. Un abrazo, Marta, los amamos. Chau, Gracias, chau. gracias, Fran, gracias. Qué tremendo, qué buen tiempo, ¿no? Que tuvimos. Es como que uno se queda con más preguntas y ahí si vos tenés más preguntas, hacelas. Vamos a tener una noche de misiones. Ahí la estamos preparando. Va a ser el 22 de agosto y ahí la estamos preparando. Vamos a tener varias sorpresas para compartir con aquellos que dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí a todas las áreas de la sociedad, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ahora queremos pasar un videíto cortito
si puede ser, a las chicas ahí de producción. Han visitado y luego de la cuarentena espero que nos visiten. Esto es parte de nuestra comunidad misionera en Ituzaingó. Por eso cuando algunos nos preguntan y ven mucha gente trabajando en las conexiones, es que aquí estamos como si fuera un monasterio, unos 90 obreros, tiempo completo, trabajando aquí. Esta es una de las varias comunidades misioneras que tenemos en el país, como en Corrientes, en Mendoza, bueno, Puerto Madryn, en Córdoba, muchos lugares más. Pero por eso cuando ustedes ven en las conexiones o en algunas reuniones bastante gente, bueno, somos toda la gente que vivimos aquí. Y bueno, la propiedad después de esa Casa Blanca que ustedes ven ahí al fondo continúa con algunas edificaciones más. Así que bueno, oren por nosotros. No somos las carmelitas descalzas, pero estamos aquí desde esta cuarentena sirviendo al Señor. Bueno, y con este tema de la cuarentena queríamos pasar este video porque mucha gente a veces nos pregunta, pero ¿cómo están haciendo el vivo? ¿Cómo son tantas personas haciendo el vivo? Ven los videitos que hacemos en el post producción, pero bueno, el tema es que quedamos varios en cuarentenados acá. Pero bueno, también ha sido esta crisis, ha sido la oportunidad, ¿no? Como se dice en chino, ¿no? La crisis es la oportunidad y ha sido una oportunidad para llenar las redes con la palabra de Dios. Así que gracias a cada uno que nos está acompañando en esta mañana. Y queríamos seguir con este tema de gobierno, este tema de tolerancia, este tema de diversidad, este tema de inclusión. Como decía Moni, cuánta riqueza y cuántas palabras que hemos sentido como en este último tiempo. Bueno, nos robaron las palabras o nos robaron el significado de las palabras y cómo nosotras tenemos que seguir siendo esas formadoras de opinión, como estas mujeres que han sido formadoras de opinión en su época, y nosotras tenemos que ser esas formadoras de opinión en nuestra época, discipular, formar, dar legado a la próxima generación. Entonces, bueno, hoy estamos con Andrea otra vez porque estamos acá en cuarentenadas y ya vamos a recibir más mujeres que tenían que ser. Pero en este tema de tolerancia, Andrea, contame un poquito de tu historia, dónde vos, cómo fuiste criada, contamos un poquito de la historia de tus papás, de tu pueblo. Bueno, buenos días a todas y la verdad que esto de tolerancia es un tema hoy tan relevante y tan hablado y tan como hasta mal interpretado, ¿no? Así como con Franchi hablábamos de una cosa multicultural, yo, bueno, desde que estoy en Jucum hace 15 años y estamos conviviendo en esta comunidad de gente de todas las naciones y buscando realmente tener una cosmovisión bíblica, analizando mi historia me di cuenta que, claro, tenemos una mezcla. Yo soy de un pueblo muy chiquito en Misiones, nací en Misiones, después me crié en Brasil, entonces mi primer... ¿Você fala portugués? Yo falo portugués, Ah. crecí comiendo feijão. Entonces, mis primeros años viví en Brasil, con la playa, con el feijão, con todo el ambiente brasilero, que es hermoso, y a los 4 añitos volví a Argentina y aprendí español. Entonces a los 24 me di cuenta que era bilingüe. Y además A de los esto, 24. además de esto, me crié en Misiones. Mis padres eran pastores de una iglesia alemana, una ensalada. Entonces, soy 2 santos, a mucha honra, dos Santos Pereira da Silva. Mi mamá Martínez, descendiente de una mezcla de español con no sabemos qué cosa en aquellos años. Y en mi crianza, claro, vivíamos siendo criollos, se dice, en Argentina, pero siendo pastores de la Deutsche Gemeinde Gottes, escuchando cultos en alemán, cantando en alemán, y a la vez entendiendo la palabra de Dios. Mis padres fueron evangelizados por misioneros alemanes, el Opa Klappstein y tantos opas que estuvieron ahí en Misiones. Pero ¿qué pasó?
cuando en mi infancia fui creciendo, me fui dando cuenta de que en esto del ser distinto, ¿no? Eso es tolerancia, el encuentro con el distinto y cómo lo acepto o no me acepto. Qué El fuerte, Andrea. darme cuenta que había un culto en alemán y un culto en español. Y el culto en alemán era para los alemanes y el culto en español era para los que no calificaban. Y yo era del grupo que no calificaba. Y entonces, claro, otro tema, hasta los 20 y pico yo me percibía negra, así que no me hablen de autopercibirse porque tengo historia, ¿no? Y ahí la justicia que genera esto en nosotros mismos, teniendo la palabra de Dios, yo no estoy hablando de otros contextos que deben ser súper difíciles, ¿no? Así que bueno, mis padres fueron pastores de esta iglesia. Y si empezás con el evangelio en cualquier comunidad, la gente que empieza a venir a la iglesia es gente de todas las tribus, pueblos y razas, que de eso es la palabra de Dios para todos, para todos. Pero cómo convivimos con la palabra de Dios siendo distintos, pensando distinto, hablando distinto, comiendo distinto. Bueno, los que son de Misiones o de varias zonas de Argentina van a ver que nosotros tenemos, por un lado, en Misiones se come el reviro, que es lo típico del misionero, se come mucho cosa de maíz y almidón de mandioca. También se toma borscht, que es una sopa rusa de remolacha, se come chucrut, se come strudel, se come mucho Käsekuchen y se come un montón de cosas alemanas, porque somos una cultura muy mezclada y a la vez tenemos el lenguaje un poco de portugués, un poco de guaraní y tenemos mucha mezcla. Porque también están guaraníes, tienen una población fuerte. Bueno, y en esas cosas, ese entorno, por ejemplo, en mi pueblo, a 7 kilómetros del pueblo, hay una de las comunidades guaraníes más grandes, de los Umbia guaraní, que cuando yo era chica todavía las mujeres andaban solo en pollera y sin blusa arriba, y ibas al arroyo y estaban ahí todos los guaraníes. Y cómo manejas la identidad de mi cultura teniendo tanta variedad. Andrea, ¿y cómo viviste vos el tema de esto de la inclusión de la diversidad? Bueno, muy difícil porque al ir creciendo y más que nada en la adolescencia vos te das cuenta que hubo de alguna manera una distinción. O sea, algo hay en vos que no encaja en ese lugar, ¿no? Y bueno, después estudiando y viviendo te das cuenta que eso es discriminación. Como también pasaba en mi primaria, por ejemplo, el colegio era todo muy católico, entonces el evangélico era como el raro, ¿no? Entonces yo me acuerdo de mi primer grado éramos dos, una amiguita adventista y yo, que éramos como las que no calificábamos ahí en todo el grupo, pero después fui muy aceptada, tengo amigos hasta el día de hoy, amigos católicos, amigos de cualquier cosa, porque realmente yo creo en esto, de que podemos ser distintos y convivir, y ahí me gusta el concepto de tolerancia, porque tolerancia es esta libertad de ser y de expresar, pero no tenés que ni eclipsar al otro ni oprimir al otro. Y si somos cristianos, o sea, mucho más, o sea, Jesús es nuestro modelo, todo lo contrario, o sea, si hablamos de justicia, vamos a Jesús, si hablamos de tolerancia, vamos a Jesús. ¿Sí? O sea, yo estoy dispuesto a, como dijo Franche, ¿no? Yo bajo todo lo que yo pienso para poder convivir y para poder compartirte de Jesús. No se trata de lo que yo pienso, sino de lo que Él hizo. Y esto de que todos, para mí tolerancia es poder tratar a todos con la misma dignidad. Ni tu color de piel, ni tu idioma, ni tu estrato social, ni todos los títulos que tengas, el despliegue intelectual que puedas hacer. Todas las personas tienen la misma dignidad, todas las personas valen lo mismo, o sea, la sangre de Jesús derramada en la cruz. Tenemos un montón de colores. El mundo sería aburrido si seríamos todos sabor vainilla. Sí, entonces hay muchos sabores, muchos colores, y lo rico que hay y la potencia que hay cuando nos ponemos de acuerdo entre los distintos. Pero solo Jesús logra esto. Exactamente, ¿no? Porque el que, digamos, ¿cómo hiciste vos, no es cierto? Porque cuando te sentís que no perteneces, y justamente esa no pertenencia es porque tenés menos valor, ¿cómo haces para procesar eso y no generar más odio o más violencia o más bronca? Claro. Bueno,
el año pasado pudimos ir a Europa de nuevo y pudimos ir a Alemania y me fui a uno de los ex campos de concentración donde se hicieron barbaridades, ¿no? Y ahí una vez más fue encontrarme con esa historia y darme cuenta que, claro, los descendientes de alemanes que huyeron de la guerra, huyeron de eso. Y quizás los que lastimaron mi identidad, como siendo como no calificás, no llegás a ser alemán, qué lástima que no sos alemán. Es inevitable, y ahí es donde Qué fuerte. ¿cómo haces para que el otro te acepte como sos? No hay manera, no hay manera. Entonces ahí es la tolerancia pone en jaque realmente tu identidad. Yo no tengo que hablar como vos y convertirme como vos para que me acepten, sino que justamente yo tengo que darme cuenta que yo pienso y yo valgo porque soy criatura de Dios. Y la riqueza de que cada uno, ¿no es cierto?, trae su riqueza y ahí formamos. Y esa es la verdadera tolerancia. La verdadera tolerancia. La verdadera aceptar al otro, ¿no? Yo lo que veo en este tiempo, que es algo que me preocupa mucho, es, por ejemplo, ahora con todo este tema del feminismo radical, este empoderamiento de la mujer, pero con este sentido de violencia hacia el otro. Entonces, ¿cómo manejar eso? Porque la realidad, como dice Andrea, ¿no? Bueno, a ver, la realidad es que sí te segregaban. La realidad es que sí, qué pena que no sos alemana. O sea, era una realidad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la realidad es que sí hay mujeres que han sufrido terriblemente abuso, golpes, violencia. Ahora, si yo me paro en esa violencia y genero más violencia, ¿cómo resolver esa tensión, no? Claro, dicen que la tolerancia es la hija de la convivencia, ¿no? Y la tolerancia encima fue cambiando mucho. Antes tolerancia era yo escucho tu opinión, te respeto, vos respetás mi opinión. Pero hoy en día estamos en un tiempo en que ya tener convicciones firmes ya es ser intolerante. Porque ¿qué pasa? Si yo me autopercibo, qué sé yo, cualquier cosa, no quiero dar ejemplos, ¿no? Entonces, si yo estoy plenamente convencido de esto, yo lo que quiero es que vos me digas que sí a lo que yo me autopercibo. Porque si vos decís, no, mira, no sos una planta, la verdad es que aunque te percibas planta, no sos una planta. Por eso entonces yo lo que digo es intolerante porque no me percibe planta. Y ahora estamos en este tiempo, que la tolerancia, todos los que hablan de tolerancia son los menos tolerantes a la opinión distinta, ¿no? Justamente hablando de un mundo de muchos colores, de mucha variedad, no se soportan muchos los colores. O sea, escuchá otra opinión, escuchá otra publicación, permití otro video, permití otro vivo y hablemos. El diálogo es el principio de la paz. Y justamente, ¿por qué necesitamos hablar de tolerancia? Necesitamos que todos expongan qué piensan y que todos puedan realmente sentirse amados y reconocidos. Que ese es el fondo de todo esto. Porque no es que no calificás por no ser hermano, no calificás por no ser varón. Qué lástima que no sos varón. Si fueses varón tendrías esta oportunidad, esta oportunidad, esta oportunidad. La mujer ya está bastante empoderada en muchas áreas. La mujer está ocupando cargos de gobierno, cargos decisivos como nunca antes. Ahora, ¿la mujer va a realmente tolerar más que el varón? La mujer nos va a enseñar lo de misericordia y lo de justicia, ¿no? Yo creo que estamos viendo un tiempo maravilloso, pero justamente necesitamos mujeres con la identidad bien plantada y con las heridas sanadas, para poder amar al otro, para poder tolerar al otro y para poder construir una sociedad mejor, en paz, con inclusión de verdad. Gracias, Andrea. Ay, gracias por este tiempo y bueno, creamos que esta historia, ¿no? Hablemos de tolerancia. Y esto que dice Andrea, hablemos de tolerancia y solamente podemos ser tolerantes si realmente estamos sanos.
desde la sanidad en mi identidad, desde la sanidad con el otro, desde la sanidad con la nación y desde la sanidad con lo internacional también. Que el Señor nos dé esa sanidad para poder ser tolerantes. Hablemos de tolerancia. Gracias, Andrea, por este tiempo. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a pasar ahora a algunos anuncios que tenemos. Ya estamos ahí casi terminando este programa y algunos anuncios. Bueno, para el martes que viene tenemos, hoy a la tarde, claro, hoy a la tarde ya tenemos El Mundo Necesita Padres. Así que si por favor podemos poner la plaquita, El Mundo Necesita Padres, lo vamos a tener hoy, comenzamos a las 18 horas y vamos hasta las 20 horas. Está siendo genial, la verdad que yo lo escuché el martes pasado y fue de una riqueza increíble. Después, hoy a las 17 horas, vamos a tener lo que es la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable de Buenos Aires. Todos los representantes de la red de acompañamiento de embarazo vulnerable en Buenos Aires, hoy a las 17 horas nos encontramos. Ahí les esperamos, pueden escribir ahí en el chat. Pregunten ahí en el chat, porque quizás no son de Buenos Aires, pero quieren enterarse qué es la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, qué es esta 0800, donde la mujer con este embarazo inesperado puede llamar. Después, el viernes tenemos el foro, el 6º foro educativo de la coalición de construcción de la familia, donde va a estar Ana Baloy, está ahí el flyer. Que ese va a estar muy bueno. Muy bueno, mañana a las 3 de la tarde. Ese no te lo pierdas, ahí empezá a anotarte, empezá a anotarte. Tenemos el foro educativo. Con Pablo Muñoz Iturrieta y con Ana Baloy. Ese va a estar brutal, mañana en la tarde, a las 17 horas. No te lo pierdas, Inclusive es fácil, Andrea, porque ¿qué pasa? Yo a veces lo pongo y hago otra cosa, ¿no? Porque no lo escucho y nos vamos tomando herramientas, vamos tomando también este tema de los argumentos, ¿no? Justamente hablábamos con Andrea ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo, la necesidad que tenemos de tener argumentos, ¿no? Para salir en defensa de la mujer, para salir en defensa del niño por nacer, para salir en defensa de la familia, tenemos que tener argumentos. Y realmente esta charla que vamos a tener, este foro educativo con Pablo Muñoz Urrieta y con Ana Baloy, nos va a dar muchos argumentos. Y el sábado de la mañana, lo que también ya habías anunciado, tenemos Educación que Transforma un País. Vamos a estar teniendo un encuentro con todos docentes cristianos de distintas partes del país, con muchas salas para hablar sobre distintos aspectos, ¿no? Todo lo que está pasando con la ESI hacia las escuelas, el ideario institucional, el tema del pastorear a las familias, el tema de cómo los docentes van a manejar el tema de la educación sexual integral en sus colegios, así que no te lo pierdas. Esto es el sábado a la mañana a las 11, ahí tenemos toda la información y también lo vamos a tener en Mujeres de Fe. Ahí en el Facebook de Mujeres de Fe van a tener toda esta información. Te pedimos que las compartas. Como decimos muchas veces, la diferencia está en un clic. Haces un clic y ahí haces una diferencia, y el tema educativo, el tema de la educación sexual, que tiene que ver con los valores que se está implementando y que ya hay se está trabajando mucho a nivel legislativo y tomando la educación sexual integral desde la perspectiva de la ideología de género, y ahí realmente necesitamos pronunciarnos en este tiempo, tener argumentos, los papás, los abuelos, involucrarnos en este tema. Bueno, el próximo miércoles... Volvemos miércoles. Volvemos hoy por miércoles. Fue jueves. Hoy por excepción fue jueves, pero volvemos los miércoles
a las 8, A las 11. a las 11 Miércoles en 8. Mujeres Tenían que Ser. Gracias por este tiempo, gracias a las que se quedaron. Creo que fue un tiempo tan enriquecedor. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara tu gota. Así que es muy importante. Dios te bendiga. Estábamos hablando, aparte de todo, queremos terminar con un videíto. Si tenés tiempo, ahora, quédate ahí. Deja el Facebook ahí corriendo y escuchalo. Y aún si querés, si podés seguir anotando, si estás cocinando o estás haciendo algo, quédate, queremos presentarte un videíto que nos pareció muy importante y que engancha mucho con el tema que hablamos. Dios te bendiga, te esperamos el miércoles que viene. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben, y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes, y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina.
Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser. No solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar.
Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para Los Ignorantes.